presente trabajo audiovisual recoge las voces de las mayoras y mayores que contribuyeron en la consolidación del proceso político organizativo del movimiento indígena desde sus orígenes hasta hoy, y continuarán abriendo camino mientras no se apague el sol. Nunca nosotros no conocíamos, no sabíamos cómo llamarnos los gobernadores de nuestro resguardo, de que cuántos cabildos habíamos en el Cauca. Nosotros vivíamos muy desunidos, pero resulta que cuando llegamos a saber de que eso era muy importante, estar unidos los cabildos porque se iban a recuperar las tierras, pero primero era criar la formación del CRIC, como se decía, y se creó, se lanzó. El primer presidente fue pues Manuel Tránsito Sánchez, uno de Miraflores, que es resguardo de Totoró, me parece. Que Consejo Regional se crea busca para lei para votos gobierno mansque cabildo botar interior indio solo já botar interior gobiernos que aproveitam Jack que nossa viu leyes cuchich no sé, y verdad, ganar los que para que nasa para vio viso. Así fue eso, yo. Tuvimos muchos problemas. Los que trabajamos con el CRI fuimos perseguidos por la parte de los grupos armados también, de la guerrilla, del sexto frente de la FARC que operaba en ese tiempo por allá. En todo caso ellos querían mandar a nosotros, y que nosotros obedeciéramos a ellos. Y nosotros decíamos, nosotros no podemos obedecer a ustedes por el motivo de que nosotros, la organización de ustedes es muy aparte y la organización de nosotros es muy aparte. Nosotros como indígenas tenemos una propia ley y nosotros no estamos luchando con armas, sino con una ley, decíamos nosotros, afrentamos con ellos. Entonces esa era la rabia que a nosotros nos tenían esos compañeros. Y por esos líderes fueron asesinados. Según la historia, o sea que según los colonos pues nos tenían atropellados, ¿no? Y frente a eso pues yo creo que surgieron la inteligencia de nuestros mayores y el trabajo que se vinieron creando, cómo, o sea que estructurar día a día, como comenzaron nuestros mayores como Consejo Regional Indígena del Cauca. Pues esa pena vino pilla ayuda wala pejo chana hasta pues mananteya na wenyo hinza kiweme kichpa pilla cha utekwen yakina humecha yatskate ha potensawesh musuna te kyamusha pita anisa payanji una kikin manji u tu kanita patska nasa chintakpe awapanela umecha yu kuchkuicha unkcha panela daicha tincha tuncha llamañucha cha kamecha ukiu yunus. 1994 en febrero, un grupo de personas como Ernesto Mulcue, Wilfredo Mulcue, Carlos Hueja, Manuel Yasno, compañero Orlando Cuene, mayoría de Mozoco, pues nos reunimos
en San Andrés de Pichimbalá para hablar la creación de la Confederación de Cabildos del municipio de Páez. Ya sabíamos que Juantama ya había caído, los cabildos de INSA habían creado la Asociación de Cabildos Juantama, entonces era necesario que Páez también tuviera la Asociación de Cabildos agrupados, pero en ese momento llamamos era la Confederación de Cabildos del municipio de Páez. Pero eso se fue avanzando un poco, pero ya llega la tragedia del 94, el 6 de junio, entonces eso se apocó un poco, pero ya en 1995 otros grupos, otros compañeros líderes de aquí de Páez, como Heriberto, como el compañero Rodrigo, como el compañero Marco Tulio Toconás, entonces crearon, o sea, nuevamente se retoma para crear la Asociación de Cabildos, con el objetivo de agrupar a todos los cabildos de Páez para fortalecer la unidad de los nazas aquí en el municipio, pero también para traer proyectos económicos, ambientales, productivos. Y es así entonces pues que ya en 1995 en Tálaga se creó la Asociación de Cabildos Naja Chacha y fue aprobada en el año 96. En un principio se habló de Confederación de Cabildos, de tierra adentro, no se hablaba de Páez ni de SA, sino de tierra adentro. Discutimos esos términos de confederación, de asociación, corporación de cabildos, se discutió toda esa clase de términos y en últimas decidimos de que Juantama ellos crearan su propia asociación, basados casi que en una plataforma de lucha casi parecida a la del CRIC, y nosotros también como Páez pues también se tomó la determinación de que se hiciera esta gran fusión de líderes, de pensares y de ideas para impulsar más con fuerza las situaciones que teníamos encima, y siempre los riesgos pues creo que han sido los mismos, ¿no? El territorio, nuestra cultura, la educación, porque antes démonos y acordémonos y nos demos cuenta de que la educación la tenían en manos de los mismos curas, de los padres, y ellos pues nombraban los profesores a su gusto, no le consultaban a nadie, pero siempre existía ya la educación. Entonces uno de los principios básicos era como retomar esa educación propia y nosotros mismos administrarla. Y así se empezaron muchos procesos, se consolidaron ya las dos asociaciones, ya por la parte estatutaria, ya con todos los preceptos de ley que exige el Estado, y fue así como ya se consolidaron. Y ya en el 93 pues se logró, en el 92 hicimos varias reuniones y dentro de eso pues quedó y hicimos como una organización provisional que se llamaba la Confederación de Cabildos de Páez, que éramos 14 cabildos. Y con eso nosotros comenzamos a trabajar, pero pues como aquí era difícil, pues nos desintegraron esa estructura que nosotros quisimos montar. Y eso estuvo quieto el 93, 94, hubo una avalancha y eso dio pie para que se reorganizara en la asociación hoy llamada Naja Chacha. Como CRIC na vaina pues na país pues Putin ya nasa más esa llamada año total comisario provisional de coche total principal Miguel Capaz Mosa gobierno Chaca gobierno hasta llamada cosa como Soco Chambuala Pitai país total Tálaga llamamos a casa más llamamos a Spain pero más yo voy ya te visto ya no se chacha creído ya va cacha acha Johanna acha como Crick Mac pues no y pen yo no sé no se chacha ya muy ya pues ya no y pen ya igual se tal 17 cabilo banta los barrios ya como Crick Mac ya no deban ya shuka ya igual no se chacha ahí como cabilo no sé ya shuka ya igual se Entonces están los territorios indígenas y está la estructura regional. Entonces en vista de eso hacía falta una estructura que recogiera el quehacer, las necesidades y la proyección de las comunidades indígenas a nivel del municipio.
Entonces, como tierra adentro estaba el municipio de Insá, ya tenía una estructura de la asociación que bien funcionando. Entonces, el municipio de Páez también, en vista de esa necesidad, nos reunimos con muchos compañeros del equipo de trabajo de los diferentes territorios. Entonces, analizando cómo tratar de organizar, centralizar muchas acciones que se venían haciendo a través de los territorios con las diferentes instituciones. Entonces, con ese ánimo se fue organizando desde antes de la avalancha del 94. Se venía trabajando y aún más cuando pasa el fenómeno natural de 1994, pues con mayor ánimo, con mayor entusiasmo, nos vimos en la necesidad de continuar ese proceso, recoger más al liderazgo del municipio y se siguió fortaleciendo, encontramos apoyo local, zonal, regional, nacional, internacional. Entonces con esa idea se fue fortaleciendo pues con el objeto de canalizar no solo recursos sino esfuerzos y dinámicas de todos para avanzar y consolidar los procesos. Entonces el decreto 1088 es un decreto que sale en el 93 después de la reforma constitucional. Entonces nos daba pie como para organizarnos a través de las asociaciones de autoridades. Entonces en esa dinámica nos organizamos y se fue consolidando la asociación, pero siempre pensando en crecer, no ser algo estático. El objetivo de buscar un desarrollo integral en la parte de salud, educación, territorio y en los procesos familiares. También entre ese tiempo pues los fundadores de la asociación fueron don Heriberto González, Dídimo Perdomo, Reinel Hurtado, y empezaron con muy pocos recursos. Tenían un consejo de producción que tenían como 3 técnicos y con ese fin se creó la asociación para también la unidad de los pueblos o de los resguardos y para la construcción de un buen vivir. Y también para muchos proyectos pues que habían y pues si eso se le dejaba a las autoridades pues parecía que no había rendimiento, ¿no? Entonces se buscaba la manera de tener esta directiva para que ellos ejecutaran más estas proyecciones. Y pues fue mucho lo que se le trabajó, pues se hacían reuniones con las autoridades y la unidad sobre todo pues se iba fortaleciendo más, para que eso sirvió mucho, pero no fue con el ánimo de tal vez dividirnos, ¿sí? CRI con asociaciones, porque mucha gente pues decía, pero ¿para qué nombran estas asociaciones sabiendo de que eso va a ser una división, asociaciones con el CRI? Entonces se le explicó a la gente y la gente entendió, las comunidades entendieron, dijeron, bueno, pues vamos a trabajar porque lo que se requiere es la unidad. Básicamente se crea con unos 3 objetivos, ¿no? Que es uno que tiene que ver básicamente el fortalecimiento de las autoridades indígenas desde acá, desde la localidad, en el municipio de Páez. 2, había que fortalecer la parte económica, entonces se pensó como una empresa, se pensó básicamente como una empresa, por eso cuando recién se creó la organización pensábamos en tener una empresa comunitaria como una especie de cooperativa, pero eso no se logró consolidar, pero sí se logró apoyar y fortalecer los procesos organizativos desde más cerca. Entonces antes lo venía haciendo el Consejo Regional Indígena del Cauca, pero como no alcanzaba,
acompañar desde la localidad. Entonces por eso la asociación nace con ese objetivo, fortalecer primero que todo las autoridades indígenas y seguir defendiendo el territorio. 3, el otro objetivo es básicamente fortalecer todo el proceso de reconstrucción, reorganización después de la avalancha, ¿sí? Entonces la asociación de Cabildo, una vez creado en el 95, pues le da como mayor énfasis en el acompañamiento, en el apoyo de todo el proceso de reconstrucción del terremoto y la avalancha del 94. Y llegaron aquí en Tálaga. Yo creo que la asociación se creó aquí en Tálaga, prácticamente esa era la meta de crear esa asociación, era con el fin de ponernos de acuerdo todos los cabildos, no un evento de 2 o 3 líderes, sino que fue entre todos los gobernadores en ese año. Me gustaba mucho lo de Ernesto Mulcuén, me recuerdo mucho porque él era que hablaba en la asociación, en reunión de cabildos, cada reunión que había en centro cuando teníamos, era que decía que hay que crear una asociación, hay que crear la asociación con el fin de sostener cómo conseguir apoyos hacia las comunidades. Y con ese fin era que, pensando, yo cuando era presidente de Junta siempre me gustaba ir a reuniones de esos de cabildos en el centro de todo eso, ahí era que debatían esa vaina. Entonces, con esa noticia que hacía Ernesto Mulcuén, un día me acordé de eso y le pasó la avalancha y nosotros no tenemos la asociación todavía. Si tuviéramos la asociación, nosotros era que debíamos estar mandando muchas cosas de la avalancha, de cómo recibir las ayudas, no tenía por qué venir otros cabildos, eso era que hablábamos y que un día nos animamos, invité aquí a Tálaga y se hizo esa reunión y los gobiernos aprobaron. Y me preguntaron que si yo tenía candidato, le dije claro, yo tengo el candidato más listo, es para eso. Y ahí está el compañero Eliberto González, que con él fue que iniciamos sin plata, sin presidente, sin junta, pero arrancamos a gestionar primero las instituciones, digamos los papeles, lo que tiene que tener para hacer una asociación. Todo eso, los trámites comenzamos, fue nombrando y una vez diciendo, fulano está el presidente, usted se encarga de esto, usted es el fiscal, usted es bueno, nosotros miembros los nombramos todo ese día cuando hablamos. Adelante, nueve a surgir de que ya íbamos, ya está, bueno, estamos ya todos listos a fundar. Entonces agrupamos, dijimos, bueno, uno decíamos, bueno, a esta asociación, ¿qué nombre le colocamos? A ver qué nombre, y surgieron como unos 3 o 4 nombres, pero eran en español. Entonces Heriberto González y otros dijeron, no, yo creo que eso nos queda bien, hacerlo en un nombre en Nazayúe. ¿Qué colocamos el nombre en Nazayúe? Entonces yo me puse a analizar, dije, pensar, dije, ya que estamos, es una asociación de cabildo de nuestros, de los nazas, entonces, ¿por qué? Me puse a pensar, dije, a mí me parece bien que es una fuerza indígena. Entonces, fuerza indígena es nosotros mismos, los nazas. Entonces yo me puse a decir, bueno, ya hay que colocar ese nombre. A mí se me ocurrió decir Nasa Chacha, que somos gente fuerte. Entonces, por eso nos hacemos gente fuerte. Entonces, en español se dice así, pero en nuestro dialecto en Nasa decimos Nasa Chacha. Entonces era... Y que se nombra para un periodo poder seguir avanzando. Veo de pronto, desde mi conocimiento y de mi caminar al pie haciendo el acompañamiento, es un poquito más de direccionamiento entre los mismos consejos. Cómo poder hacer más tejido entre todos para poder seguir avanzando, no dividirnos, sino seguir avanzando en esa parte. Entonces, pues ya cuando salimos y anduvimos casi volteando sin dónde podernos reunir, pues así conseguíamos algunas casitas y nos reuníamos, hasta que ya con grandes reuniones y grandes esfuerzos, pues empezamos a buscar a ver quién nos vendía. Y fue tan chistoso, pues, que cuando pensamos comprar la casa, pues nadie, es porque legalmente nosotros éramos muy desconocidos aquí, legalmente nos decían que esos indios chusmeros, que esos comunistas, y era duro.
Pero al fin y al cabo sacamos una comisión, estuvimos preguntando unas casas por aquí, por acá, al centro, no lo conseguimos y pues teníamos poquita plata. Pero gracias a veces a la avalancha, porque cuando se vino ya la avalancha ya fue como más grande la necesidad, y mirar pues esa necesidad, y pues algunos compañeros, algunos líderes nos reunimos, hablamos tanto de cómo presentar un proyecto a la Unión Europea, no sabíamos por dónde, pero al fin con los de Mozoco presentaron un proyecto donde pues hubo alguna plática y se compró esa casa, e incluso entré a negociar porque no querían saber de nuestros indios. Y creo que pues el objetivo pues a unos 100 o 20 años es no perder de pronto esa identidad cultural que tenemos como pueblo Nasa, y como dijo Juan Tama, pues no perder también la lengua, no desconocer como pueblo Nasas, pero también lo que ha dicho es que Juan Tama es que tenemos que ser resistentes, no bajar la guardia en la defensa territorial. Yo creo que eso es el objetivo, y lo que queremos ahora es pues, porque nosotros tenemos niños, tenemos sobrinos, niños pequeños, y que ellos también pues puedan disfrutar de este territorio, puedan transitar libremente, como hablamos del buen vivir, como del pueblo Nasa, pues fortaleciendo con las vivencias que nuestros mayores y nuestros ancestros han dejado, ¿no? Como esas huellas. La asociación ha avanzado, se han aumentado el número de consejos, se han aumentado los proyectos, se han aumentado los programas, y requiere obviamente una gran cantidad de talento humano, un talento humano comprometido, un talento humano decisivo, un talento humano con criterio social, y para que siga teniendo, digamos, una intervención positiva se requiere una convocatoria, yo diría que urgente, para revisar de manera minuciosa, y de esa manera pues evaluar dónde están las cosas buenas, dónde están las cosas con las cuales en las cuales se está fallando, y poder hacer las correcciones pertinentes. En todo caso es que la asociación de Cabildo Nasa es una entidad con un reconocimiento importante en ejecuciones, en convenios, en apoyar la organización a nivel central, a nivel regional, a nivel nacional, y todo eso es pues obviamente muy importante, pero requerimos entonces mejorar estos caminos. Proyecciones, yo creo que debemos de seguirnos proyectando. Nosotros siempre el objetivo fue una entidad territorial, entonces a eso nos proyectamos, seguimos avanzando. Hoy por hoy tenemos los decretos que tenemos que seguirlos aplicando para seguir avanzando como asociación de Cabildo Nachacha, sin desligarnos como cabildos en cada uno de nuestros territorios, pero esa es nuestra proyección, seguir apuntándole al desarrollo de la región de Tierra Adentro, porque la Nasachacha no solamente está en Páez, sino que nos hemos extendido hacia la región de Tierra Adentro, y por qué no el Cauca, y a eso le apuntamos, seguirla fortaleciendo, porque ese es nuestro objetivo. Pues como su historia lo destaca en el municipio de Páez, siempre han resaltado las cacicas, la cacica María Mandiguagua, que era la de Huila, la cacica Gaitana, que anteriormente pues ellos eran las que dominaban, trabajaban el proceso organizativo en el tema del territorio. Pues eso hace que las huellas, y hoy en la historia siempre pues las mujeres somos resaltantes en el proceso organizativo. Eso viene del cacicazgo que se ha tenido como Tierra Adentro y como municipio de Páez. Es resaltar que las mujeres sí también hay que trabajar, porque nosotros somos generadoras de vida, y por lo tanto es como casi de obligatoriedad el trabajo, el proceso organizativo de las comunidades. Bueno, toda esta conexión que ha habido
ya al final también con la economía propia, con las formas productivas. Eso ha sido muy importante, esta conjugación con lo que traían los mayores desde la regional, con lo que se ha hecho acá en la localidad, que también hay cosas nuevas que se han planteado desde aquí para la regional, y eso es muy importante. Y los objetivos que se trazó la asociación, yo creo que recogen como el sentir de las comunidades y las autoridades, principalmente porque sin territorio no hay nada. Entonces la defensa del territorio, ¿cierto? Mantener un territorio para la permanencia de las comunidades, eso ha sido de lo más importante que se ha trazado la Asociación de Cabildos, y asimismo seguir creciendo en la organización. También vemos veo mejor que la asociación, pues, en los últimos tiempos se ha metido en el manejo de algunos recursos, por ejemplo, los recursos de educación, y obviamente todos los sistemas apuntan a que los mismos territorios, los mismos cabildos, la misma acción pueda manejar esos recursos, y ahí vemos pues que a veces no está el talento humano adecuado. Entonces se tendrá que traer personal de otras partes, de las grandes ciudades, y por ahí algunos cabildos han cuestionado pues que por qué no se involucra personal de la comunidad, de los territorios. Pero resulta que a la hora de ver hojas de vida, de ver perfil del talento humano, no existe en el territorio, y por eso también creo que la asociación debe echar mano de personas que no son del territorio. Entonces, así como nosotros estamos echando para adelante, ahora con diferentes programas, ahora como está salud, está educación, territorio y muchos programas más. Entonces nosotros ahí estamos enlazados apoyando el proceso en una cabeza que se llama la Asociación de Cabildos, que tiene un representante. Cada 2 años se cambia, con toda la junta directiva. Entonces por eso nosotros debemos de caminar juntos. Mesene kuch luchwal walacha sola yak paustana jau just mesene kuchi peji pitstachi na sachi pillan pilla sachi na pa kapavia sachi pa ipeji hasta euwe quinso eume yacha fins ko dio ho eu mesa uns pacoxe achana sa chacha ya o solo cha vio pa cacha minus aí payaso soxe la paisa de yo yacha mi te yo ya cuál mayor weshnet fue un yacha huevo na so na yo ya achwala cha uns ta na yo ya fue cha no chacha no te yuna porque proyecto Wallace Paustana ya pasa dentro inicio quiste para Selpixe corporación de champ inite para quiste para mans biocacha para ya piaxe wala pa kayo na sufrina y yo no supuchi no pa ya caso te chajo pues ya mayoni sa wala yan wego wahas hi mek thavyona na pa achte yo pizza kimak yo tansa mak yo na pa nasyo yama chacha isa boch piana yo wahas pakuna yo nskatsa kya isa yo kwesti wachkwa eutan tanku kuna kya na thau tumahi na kya na sa Enisa uns yakcha dende pa bisitanya ucha kahiucha tu pisat swambate kahiucha dviti uskacha asa kyahu na yuwe hicha kikte psuwa me na kutsenguna ine na yuwa kwenti eu kuchina pacha pachahu shawa tech eu shaucha hinta was chamai. Yo, por ejemplo, dentro de mi resguardo, en el colegio, en Semillas de Vida, siempre
trato de involucrarme no con el ánimo de ganarme un sueldo, sino de que persista esa semilla de lo que es el movimiento indígena como tal, qué es lo que se busca, para qué es que se busca y qué es lo que se pelea. Si uno hace eso desde la misma educación, ellos van entendiendo. Si usted se da cuenta lo que se está haciendo ahorita a nivel de la asociación, que es una fortaleza, de ir dando a conocer a los muchachos qué es un bastón, para qué es un bastón, de qué eso le va creando esos ámbitos a la juventud de estar ahí. Entonces yo creo que es como aunar esfuerzos entre los ancianos, que ya quedan muy pocos como tal, que dieron hasta la vida por el movimiento indígena, los que vinieron formando la asociación, recogerlos, mirarlos en qué condiciones están, que vale la pena, porque es que la historia como tal, y dar a conocer esa historia. Kapia hakitau hicha isa ten mehten divita na conjo kitau tianwencha muat finze ni weshas pakwena ki pia weshas pakona ki kambo weshti wesh nu chachana pakwa was ne ta pakwa ja fiuts na u no se baka chente na sa chapa na wa kweshti tainta wata na conjo sta eka weshti tianweshti ma wanyu cha ya ipopa kitau sun wesha ten da na sa isa fiuts na conse na sa wala pa kayu cha fiuts tiza kweshtensa Yatskaya chinda una wala yatsana paskaune tatse na sakwa hinyeu hiyu menya na wesha sakambat puchmenda na patun fiuste acha kwesha asociación de cabildos na sachacha hinyisa wala chusa acha lech menya nyucha usa atsiu na teyu kambo wesh atni te usa 17 kambo wesh na sa puch na yuhna usta atsa ma wakitau kwesha yaji hi wesha te uskeze Kuskaya, kwesh pistachipana o kweta wadia yajize. Kwesh wachi chapin zenis, wesh kutenan atana yukan. Jawai kwesh patia isa na u kwatau ze tun jawai yu kute jabit walan kahme band kaunapa. Ma chapa at wesh kwesh chambinjihu wesh chacha atanu wesh atenustau ze kwesh fin zeni wesh atzio. Ya ipijikna ma sam tawyuna pana sa finza ya pilla tayuna ma chapa isa na kwesh pilla wesha te ma papilla wesha chachana tun kukiste papilla na yauja. Para poder convencer que necesitamos la paz, tenemos que actuar con la fuerza de la palabra, con la fuerza de la inteligencia, y eso sería también pues en conexión con todo el trabajo de la espiritualidad para poder proteger nuestra vida y el territorio. La Asociación de Cabildos Indígenas Nasachacha agradece a todas las mayoras y mayores por su fuerza e incansable lucha.